Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la justicia y con el sistema de justicia. Hay elecciones para nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nos va a acompañar el doctor Óscar Paciello, presidente del jurado del Consejo de la Magistratura, y nos va a explicar qué está pasando a nivel de la justicia y con los jueces y fiscales que elegimos para administrar todo el sistema de justicia en el país. ¿Qué está pasando? Porque hay muchas deficiencias. El segundo bloque vamos a hablar con Beltrán Maki y Héctor Cristaldo, de sectores de la producción, acerca de la inseguridad. ¿De qué manera la inseguridad afecta económicamente a las empresas diariamente? De eso nos vamos a enterar esta noche en la charla con Beltrán Maki y Héctor Cristaldo. Y el último bloque vamos a hablar con Fabián Domínguez, gerente financiero de la Itaipú Binacional. Bueno, se acabó de pagar el total de la deuda de la construcción de la represa. ¿Cuánto de conveniente va a ser para Paraguay ahora ser dueño de toda su energía? ¿Nos va a servir para nuestro desarrollo o no? De eso vamos a hablar con Fabián Domínguez. Esos son los tres temas que les proponemos para esta noche. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa, ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. Celular Samsung A04 64 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve la Feria Agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023. Del 21 al 24 de marzo, en Colonia Iguazú, Alto Paraná, encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. ¿Qué tal, doctor Óscar Paciello? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto poder compartir contigo este espacio. Hace bastante tiempo te debía esta visita. Sí, exactamente. Sí, hace mucho tiempo que le quería traer. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo vamos a tener al reemplazante del doctor Fretes? Nuestra intención original era llegar con la terna, la etapa del Consejo de la Magistratura, conformada para antes del 10 de marzo. Como consecuencia del problema que tuvimos con el primer examen, que tuvimos que anularlo, esto se postergó por una semana más y estimamos poder llegar para la semana del 13 al 16 de marzo. Tener la terna conformada. Es la intención original, pero se suceden problemas día a día. Hoy tuvimos otro problema. ¿Cuál problema? Espero solucionarle. A través de las redes sociales incitaron a una suerte de recusación en contra de uno de los miembros del Consejo. Eso no es posible, ¿verdad? Que sean recusados, pero vamos a sustanciar esto porque se dio ya en esfera pública. A través de las redes sociales insinuaron una suerte de amistad íntima con uno de los miembros de una postulante y vamos a tener que tratar esto antes de proseguir con las siguientes calificaciones. Ajá. Pero no vamos a demorar. Vamos a continuar mañana las audiencias, no hay ninguno de los afectados el día de mañana y vamos a esforzarnos. ¿Cómo se soluciona? ¿Se lo saca él para cuando se trate el tema de la abogada? Exacto, la norma, el artículo 13 de la ley del Consejo habla de que no pueden ser recusados, pero que si opta por inhibirse es el Pleno el que tiene que aceptar la inhibición o no de este miembro del Consejo. Y eso no debería ser. Si estuviéramos en una sociedad, con mucho conocimiento y ética, esto debería ser automático. Es decir, de resultar cierto
Él ya debería haberle comunicado Claro. a ustedes que él se va a inhibir cuando se trate el caso por estas razones. Si es que es, Eso debería ser si es automático, que es ¿no? cierta la Si causal. es que es cierta la causa. Ahora, esto se presenta y no es el primer inconveniente que estamos encontrando en este proceso, y es lo que a mí me lleva a una opinión particular de que hay gente interesada en trancar todo el desarrollo de este proceso. ¿Con qué intención? Ellos sabrán, pero hay gente que está poniendo palos en la rueda. Ahora, la primera vez, la posibilidad del cuadernillo, etcétera, etcétera, que lo hubiese favorecido a alguien, de haberse producido, es un hecho gravísimo y de haberse comprobado, me imagino que sería causal de eliminación de la persona que pudiera haber hecho uso de ese cuadernillo y también causal de separación del cargo de la persona que le hubiese entregado el cuadernillo. Sí, yo y la mayoría de nosotros pensamos de que es muy difícil que con esa maniobra se haya podido o haya tenido el objetivo de favorecer a uno de los que estaba rindiendo. Me inclino más por la otra hipótesis, de generar conflictos para desvirtuar toda la transparencia de este proceso. Iniciamos el sumario, ya tomamos la decisión de anular el examen, ya se volvió a tomar el examen, pero a la par se ha iniciado un sumario administrativo interno para determinar a los responsables de esta irregularidad. Y tenemos que llegar al final. Usted sabe que es poco serio cuando se comenta que, por ejemplo, existe la posibilidad de que una persona que se presente para la Corte Suprema de Justicia vaya con un reloj inteligente y pudiera recibir en su reloj los datos de algo que no recuerde en su momento del examen. Parece una cosa baladí y estúpida, pero para alguien que se presenta para miembro de la Corte Suprema de Justicia es gravísimo. Sí, es gravísimo que se pretenda utilizar ese tipo de tecnología para una cosa tan elemental que no es eliminatoria, porque la etapa del examen no es eliminatoria en cuanto a puntaje, es cuestión de presentarse y nada más. No quiero ahondar respecto a la persona que se ha visto afectada con la utilización del reloj inteligente, porque él está en concurso y debemos juzgar su participación. Claro. Pero llevando a otro estadio de análisis, no, es inconcebible que una persona pretenda, postulándose al cargo más encumbrado dentro de la Administración de Justicia, pretenda recurrir a este tipo de artimañas o a otro tipo de jugadas para posicionarse mejor. Yo no concibo esa posibilidad, pero cada uno hace lo que su conciencia le dicta, ¿verdad? Sí, pero también eso denota que, teniendo en cuenta que estamos en Paraguay y estas cosas podrían suceder, entonces hacer todo lo posible para que eso no pueda ocurrir. Y es decir, es desagradable, pero tener que decirle a los que concursan, que son doctores en Derecho, señores, dejen todo aquello que pueda ser susceptible de cualquier cosa que pueda complicar la situación, dejen todo, sus relojes, su anteojo. Es increíble, pero nos vemos forzados a hacerlo. Y sí, es que hay que hacerlo. Lamentablemente nos vemos forzados a hacerlo. Y bueno, es una de las críticas que también hemos recibido de por qué tener un examen que nos obliga a extremar estas medidas y no directamente evaluar al postulante públicamente. Yo era partidario de esta evaluación pública y suprimir el examen. Pero me hicieron ver que el examen, además de esa posibilidad de conocer algunos aspectos de idoneidad, tiene por objeto también determinar quiénes no pueden luego seguir en carrera, porque ya no les da la capacidad, por más que tengan el título de doctor. Sí, eso también, no sé si es del Consejo, es facultad o no del Consejo, pero de alguna institución del Estado, hay que ser rigurosos a la hora de dar el doctorado a alguien, o el diploma de doctor o de magíster, hay que ser rigurosos. Y evidentemente se están entregando esos documentos de cualquier manera. Sí, yo no soy docente, nunca ejercí la docencia, desconozco los procedimientos, pero la gran cantidad de doctorados que se han abierto últimamente me hace suponer que no todas las veces se mantiene un rigor en cuanto a la excelencia en la instrucción y sobre todo en la medición de la capacidad del doctorado. Y sí, ustedes como miembro del Consejo no podrían hacer algo al respecto.
¿Hablan ustedes con el CONE, con el Ministerio de Educación? Sí, hemos hecho justamente y hemos impuesto el requisito del registro del título en el Ministerio de Educación y Ciencia, porque si está registrado es porque suponemos que el Ministerio ha tomado las medidas en cuanto a control de calidad de esa universidad, porque también hubo muchas universidades que no estaban habilitadas o que habían sido clausuradas y seguían expidiendo títulos. Y eso generó una serie de inconvenientes. Por eso, en nuestro reglamento para todos los cargos ya hemos impuesto la obligación del registro del título, más en este caso de doctor. Doctor, en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de la inseguridad y el impacto que tiene en la economía, porque sectores económicos protestaron después de este crimen en el supermercado de un presunto narcotraficante. Se quejaron por el impacto que esto puede tener en la economía de las empresas y del país, ¿verdad? Y hablando con el comandante de la policía, nos decía que este señor, que aparentemente en principio no tenía antecedentes, sí tenía antecedentes penales, fue sobreseído en algunos casos por jueces. Entonces, como el Consejo de la Magistratura es el que hace la selección, entonces uno dice, la pucha, ¿quiénes son los nombrados para impartir justicia y decidir por nuestra vida y nuestros bienes en el país? ¿Qué está pasando que estas cosas suceden en la justicia? Y todos nos damos cuenta de que hay gente que con dinero, con influencia, a través de la política, por cargos o incluso por coacción, están teniendo decisiones judiciales favorables para él o para su entorno o para su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comienza un descreimiento total hacia el sistema de justicia. ¿Qué puede hacer el Consejo de la Magistratura para cambiar la situación y empezar a creer que los jueces son rigurosamente elegidos por su capacidad, por su templanza, por sus conocimientos y porque vamos a estar seguros de que lo que dictan, lo que sentencian, es lo que corresponde? Que a eso tenemos que llegar, tenemos que darle credibilidad al sistema de justicia. Lo que van a tratar en el siguiente bloque es evidente que es consecuencia de ese descreimiento hacia el sistema, y no solo descreimiento, a las falencias reales del sistema de justicia en el Paraguay. ¿Qué hemos hecho ya nosotros en el Consejo de la Magistratura? Hemos cambiado el reglamento de selección, les obligamos a los que están en el sistema a un examen de conocimientos que obviamente ha generado muchas protestas, no querían someterse al examen. Hemos mantenido nuestra intención y hemos conseguido que se sometan al examen. Algunos resultados están a la vista. También hemos establecido un nuevo test psicotécnico en coordinación con el Departamento de Talento Humano de la Corte Suprema de Justicia para tener una suerte de perfil o qué buscar como operador del sistema de justicia. Eso hoy se está aplicando. Eso va a generar resultados porque ahora recién vamos a tener la selección de todos los que están pasando por ese proceso. Y esto a mucha gente no le gusta. A mucha gente no le gusta. Bueno, que ¿sabes lo que te iba a decir? Que es, bueno, así mismo, tenemos la obligación, no solo moral, tenemos la necesidad imperiosa de restablecer credibilidad en el sistema de justicia en el Paraguay. Todo el mundo habla de la macroeconomía, que estamos allí cerquita para el grado de inversión, pero mientras no tengamos seguridad jurídica, al santo cohete. Mire, hablando con embajadores de diferentes países, acá en Paraguay, hablando con empresarios de otros países, tenemos la oportunidad de preguntarle cosas, y cuando le preguntamos qué es lo que les impide a ustedes invertir en Paraguay, el sistema de justicia. Sí. Porque nosotros no necesitamos irnos a Paraguay para enterarnos de lo que sucede en Paraguay. Acá está todo y nos muestran sus celulares. No, o el ¿verdad? empresario, está todo informado. O el empresario consulta con el cónsul de su país, y el cónsul se ve en la obligación de decirle, pasa esto y esto. Exactamente. Cuando yo asumí en el Consejo de la Magistratura, a la semana siguiente tuve una reunión con el cuerpo consular acreditado en el Paraguay. Y ahí recibí la opinión de estos representantes de los potenciales inversionistas extranjeros sobre cómo veían ellos el sistema de justicia y qué reclamaban. Y estamos tratando, no todo se consigue de la noche a la mañana,
pero un proceso que estamos decididos a no truncarlo. Sí, y para más dudas, lo que pasó con el doctor Fretes y toda la información que se conoció del doctor Fretes en los últimos tiempos, te deja apabullado y uno dice, uno descree totalmente el sistema de justicia cuando conoce que el propio presidente de la Corte se manejaba así como dicen que se manejaba el doctor Fretes. Sí, en realidad es una lástima lo que ha sucedido con el ministro Fretes, es una lástima todo lo que aconteció o ha acontecido luego de que estallara el escándalo, esta crisis que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, creo que es también consecuencia de todo eso que sucedió a finales del año pasado y bueno, perjudica al país, no solo a los afectados personalmente. Y yo creo que tenemos que mirar un poquitito más allá del interés o conveniencia personal en este tipo de situaciones y apostar al bienestar general, que es nuestra obligación. Pero tienen un problema, doctor, en el mismo Consejo, la política. Es decir, el Poder Judicial y la Corte Suprema no se puede integrar en base a colores partidarios. No debería. Es decir, el Consejo, para mí, esto es una opinión muy personal mía, me hago cargo el Consejo de la Magistratura no puede estar integrado por miembros de la Cámara de Diputados o del Senado. Bueno, no debería, está la Constitución así establecido, ¿verdad? Pero debería, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema y todo el sistema de justicia debería presentar un cambio de la Constitución en ese sentido para evitar que la política acceda a la elección, porque automáticamente quedan comprometidos. Bueno, depende, Carlos, y esta es mi opinión también particular. Para generar un cambio en la conformación del órgano necesitamos una reforma constitucional, no una enmienda. Al abrir las compuertas de la reforma constitucional, mucho de lo que hemos conseguido en cuanto a avances con la Constitución de 1992 puede echarse hacia atrás. Primera cuestión. Y ahora te digo lo que yo pienso en relación a los representantes de las cámaras de diputados y senadores. No pasa por la mera representación, pasa por la persona que ellos eligen como representante. Ahí está el punto, saber elegir quién me va a representar. Y te comento otra cosa, se dijo mucho un año atrás que el Consejo de la Magistratura estaba esperando la llamada del Senado para elegir la terna, que estábamos esperando que se decidía en el Senado para elegir a los 2 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que el fiscal general ya estaba elegido en tal lugar. Ninguno de los nombres que esa gente dijo resultó incluido en la terna. Estamos cambiando algunos paradigmas. Cuesta, claro, pero estamos con un cuerpo humano que está decidido a transformar esto, porque si no, no tenemos futuro. Lo que tú dices tiene razón. Ahora, en el otro plano, usted habla desde un plano, desde el otro plano, quieren tener influencia, quieren tener jueces a su cargo, quieren tener protección judicial, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, porque nos conocemos acá en Paraguay, ¿verdad? Y hay gente que quiere eso. Y va a haber gente que toda la vida va a querer, pero no solamente en la política, también los empresarios. Los empresarios también, ¿verdad? Y los sindicatos también, ¿por qué no? Es decir, y hasta uno diría, es un derecho de cada uno querer tener su representante, pero a nivel de justicia no. Claro, siempre en este tipo de foros de discusión sobre la importancia y la independencia del Poder Judicial, solemos decirle a los actores políticos que asisten que no hay que tratar de buscar un juez amigo o un juez que hoy que estoy en esta silla dependa de mi apoyo, porque el día que yo pierda esta silla, él ya no me va a estar cuidando. Tenemos que buscar un juez independiente que únicamente aplique la ley con prescindencia de las relaciones. Y para eso, Carlos, tenemos nosotros en el Consejo de la Magistratura que sustraernos a esas pretensiones, sean de grupos políticos, económicos o de lo que sea. Vos también querés tener tu juez amigo, seguramente, ¿verdad? Es natural que uno quiera tener amigos en todos los ámbitos de la vida, pero en el sistema de justicia, coincido contigo,
no tenemos que buscar amistades, exacto, tenemos que buscar idoneidad y exacto, honorabilidad. jueces probos e idóneos. Y nada más, y nada más. Así yo, ¿Y Juan por qué Pueblo, es tan difícil conseguir eso? es un proceso, porque te reitero, antes pensaban que el Consejo de la Magistratura era un simple organismo pasapapeles, que las decisiones se tomaban en otros niveles. Hoy estamos demostrando que no es así y que esto no fue concebido para ser pasapapeles, sino para tratar de transformar lo que por décadas ha vivido el Paraguay. Una frustración al ciudadano en cuanto a su garantía constitucional de acceso a la justicia. Hace poco estalló otro caso, el del supuesto soborno en San Lorenzo con la fiscal Girala y su asistente, ¿verdad? Y de ese tipo de cosas, todos los días se comenta algo. Probarlo, ojalá se pueda probar, pero uno cuando escucha y escucha y escucha, empieza a desconfiar y a desconfiar y ya no cree en la justicia. Y eso es muy grave para nuestra convivencia, claro, en democracia. Sin un sistema de justicia eficiente, la democracia tiene muy poco futuro. La república se cae. La república está sustentada en un poder judicial. Es el fiel de la balanza, es el que debe ponerle frenos a la pretensión del Estado, garantizando al particular sus derechos y también a los ciudadanos garantizarles la convivencia en armonía, aplicando la ley cuando uno se excede en su cumplimiento. Bueno, pero es difícil. La política la política entendida así como se entiende la política en Paraguay, de transacciones, antes de política de Estado, de complicidades, perjudica al sistema de justicia. Sí. Y ustedes tienen un gran compromiso, doctor, seguir profundizando el cambio y lograr que personas idóneas, probas, y que soporten las presiones políticas, porque presiones van a existir siempre. Presiones van a existir siempre, ¿verdad? Ahora, lo malo está que muchos, por querer llegar al cargo, se van y hacen audiencia para hablar con los senadores y diputados. Eso debería eliminarlo, lo malo ya de la competencia, pero existe. Sí, y es una cuestión hasta, si se quiere, cultural, recurrir a un caudillo, a un padrino. En nuestro país se da mucho eso, principalmente en el interior del país. Y me ha tocado una experiencia donde yo estaba instando a los que estaban dentro del sistema, eran agentes fiscales en ese momento, y yo les decía, cuando me reclamaban por qué rendir un examen si nosotros todo el día estamos aplicando la ley, para demostrar que ustedes son capaces, entonces pueden prescindir del diputado, del gobernador, del intendente que viene a acompañarles. Claro, lo hacen por lo que conocen. Claro, y van a estar sentados en su silla, como digo yo, o van a asumir el cargo por méritos propios y no por pedido de nadie. Entonces sí van a poder ser independientes. Mientras sigan dependiendo de alguien que les acompañe a abrir la puerta, no podemos hablar de justicia independiente. Sí, y mucho para el cambio de cultura depende del Consejo de la Magistratura. Sí, por eso que el desafío que hoy tenemos en demostrar que se puede es lo más importante. Y también el jurado. Al jurado tampoco le tiene que temblar la mano, y ahí lo hay que olvidarse del partidismo. El que falla y se equivoca y comete un error imperdonable en el sistema de justicia y no debería continuar, no debería tener protección política para continuar en el cargo. Sí, es tal cual. ¿Verdad? Debería ser así. Pero ¿por qué es lo que nos cuesta tanto? Te reitero, es difícil cambiar paradigmas. Hay una cultura de protección política todavía que a veces funciona y a veces no funciona, sino que es una mera imaginación que existe, pero está allí. Bueno, y ahora, ustedes hablaron con el nuevo fiscal general, ¿no? Sí, claro, lo hemos entrevistado públicamente, hemos tenido conversaciones con él, hemos tenido conversaciones también con posterioridad a ser designado fiscal general, y estamos tratando de elaborar una serie de pasos a seguir para cuando tengamos que elegir a nuevos fiscales, exactamente, a eso iba. Cambiar un poco
cambiar un poco todo el sistema del Ministerio Público. ¿Y cuál es la visión que el fiscal le planteó a usted? ¿Qué visión tiene de cómo deben ser los fiscales a su cargo? Te voy a hablar de lo que... De lo que percibiste. Sí. Sí. Aplicación del criterio de objetividad. Tienen que ser objetivos y prescindir de cualquier cosa, de lo que salió en la tapa de los diarios, de lo que le llamó fulano de tal, tienen que aplicar la ley. El poder punitivo del Estado está en manos de los agentes fiscales y ellos, para poder perseguir, tienen que estar seguros de que hay algo allí. Si no hay nada, por prestarse al juego perverso de coerción, no tendrían que estar actuando. ¿Es difícil sustraerse a la presión de los medios? Sí es difícil, hay que reconocerlo. Uno no vive solo, tiene familia, y hay gente que presiona con un propósito, hasta si se quiere, loable, tratando de mejorar. Pero hay otros comentarios que exclusivamente uno se da cuenta que tienen por objeto destruir y nada más. Estaba hablando con un colega, doctor, una de las principales figuras de nuestro ámbito jurídico, y me estaba diciendo que él aprecia que hay una cultura destructiva dentro de nuestra sociedad. Todo está mal, todo, no hay nada, y cuando uno trata de hacer algo bien hay que buscarle la vuelta. Sí, eso sí. Es muy nocivo. No nos damos cuenta de que nos estamos cortando las piernas. Sí, es cierto, pero ¿sabe por qué? Por antecedentes. Exactamente, porque las veces que confiamos nos llevamos un chasco. Y entonces eso te va quitando credibilidad y te va quitando también la expectativa de que algo cambie. Y entonces no podemos ver que estas cosas cambiaron acá y estas cosas permanecen, pero que es un proceso para que todo cambie, ¿verdad? El tema es que el cambio es muy lento. Sí, pero hay que iniciarlo, hay que gerenciarlo. Lógico. Ayer uno de los postulantes dio una frase que se me quedó y dijo: la utopía de ayer es la realidad de hoy y la utopía de hoy va a ser la realidad de mañana. Sí. Entonces, a eso tenemos que llegar, a tratar de concretar nuestras utopías o al menos encaminarnos hacia esas utopías de bienestar general para todos. Uh-huh. Y por último, doctor, ¿qué puede decirle a la gente que está viendo el programa, observando el programa, respecto del nuevo ministro de la Corte que van a elegir o de la terna que van a enviar para la selección? Nosotros estamos trabajando y en las conversaciones que mantenemos vamos a buscar a 3 personas idóneas y de notoria honorabilidad. El cargo requiere, y más aún en estas circunstancias por las que atraviesa el Poder Judicial, ese aspecto de notoria honorabilidad es lo que creemos, yo particularmente creo, necesita el país. Alguien que de por sí transmita, no, Carlos Peralta es una persona correcta, vamos a darle el crédito, es importante. Y no de entrada decir, no, Carlos Peralta es el amigo de fulano, viene de la mano de Mengano. Busquemos esa persona. Creo que están entre los 36 postulantes, hay muchos que reúnen esas características y confío en que vamos a trabajar bien. Perfecto. Doctor, gracias por haber venido y no se ausente tanto del programa. Cuando quieras, Carlos. Bueno, ya y la última le pregunta. tomé el gusto. La última pregunta. Me dijeron que me prohibieron que la pelo iba a hacer. Su pálpito para el sábado. No, imposible otro pálpito. Perfecto. Imposible otro Muy pálpito. bien. Gracias, doctor. Vamos a divertirnos. Gracias, Oscar. Gracias, doctor Oscar Porcielo. A la vuelta de la pausa hablaremos del tema de la seguridad con el sector empresarial. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV LG 32 Smart. Ahora solo 18 cuotas de 134.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son The Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo.
Muy bien, ya estamos en compañía de Beltrán Maki, de la Asociación de Bancos. ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien aquí. Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, no sé si ya está el ingeniero Héctor Cristaldo, se va a unir por Zoom en instantes. Sí tuvo un problema en la garganta, está tosiendo mucho, es una alergia, me dice el ingeniero. Bueno, los gremios del sector productivo se emitieron un comunicado acerca de la inseguridad después de la muerte de este señor supuesto narco en el supermercado. ¿De qué manera? Pero en realidad, ¿hay algún dato, alguna estadística que diga la inseguridad produce tantos daños económicos en un país y hay algún valor que se pueda decir cuánto es? ¿O nunca se hizo algo así? Yo creo que no hay una cifra cierta que uno pueda tirar, más que indicadores, digamos, cuánto invierten las empresas en seguridad privada, las familias en seguridad privada. Esas cifras no se colectan, pero creo que el otro día mi hijo, que está ahí haciendo algunas cosas con un candidato político, preguntaban en la calle a la gente a la madrugada cómo hacía para llegar a su casa. Y una chica que trabaja en una lomitería les decía: yo me voy en Volvo, porque si me voy en ómnibus a las 3 de la mañana me duermo y me asaltan. Llego sin nada. Sin nada. Entonces, para esa persona que seguramente tiene un ingreso cercano al salario mínimo, quizá un poco más, pagar 50.000 guaraníes de Volt todos los días. Sí, ya es casi el 60% del salario. Así es, realmente complicado, ¿verdad? Sí. Es complicado. Desde ese punto de vista es una buena muestra del impacto que tiene. Estamos también con el ingeniero Héctor Cristaldo de su casa vía Zoom. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Beltrán. Un saludo a la audiencia. Estamos a disposición. Bueno, el ingeniero había mencionado y habíamos hablado con él en la radio acerca del silencio de la clase política. Concretamente, ¿qué es lo que quisieron significar con el silencio de la clase política, ingeniero? No figurar, digamos, en la agenda de los que están en competencia electoral el tema violencia, debilidad institucional, corrupción, que es la que bloquea las sanciones a los que violan la ley y nos dejan indefensos a los que estamos trabajando en el marco de la ley. Bueno, pero ustedes creo que comenzaron también hoy los contactos con los candidatos para conocer sus proyectos en caso de que lleguen a la presidencia de la República. Es así, ¿verdad? Sí, yo creo que hay de alguna manera una agenda que se viene postergando. Esa agenda básicamente es inversión en algunos aspectos que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado, más que nada. Los escáneres en la aduana, en los puertos, los radares, las cárceles que se terminaron no se equipan, el cambio en la política carcelaria, porque definitivamente hay que hacer cambios, cirugía mayor seguramente en la política carcelaria, y en la seguridad ciudadana, que es lo que el ciudadano común sufre todos los días, que yo creo que a estas alturas hay que agregarle algún condimento de especialización. No es lo mismo combatir el gran tráfico que combatir el microtráfico. Las estadísticas de la policía nos hablaban de 80.000 y un poco más de consumidores en Asunción, sí, y otros 80.000 y un poco más de consumidores en el Gran Asunción. Y 80% de los delitos cometidos por menores de entre 15 o por jóvenes entre 15 y 25 años. Así es. Entonces, eso requiere de una respuesta especializada que hoy lastimosamente no está en la agenda. Además, tenemos en el caso del narcotráfico, tenemos la frontera con Bolivia, a pesar de que podemos decir que nuestro gobierno tiene una línea política, una ideología política que no está acorde con la ideología política del gobierno boliviano. Yo creo que es obligación del gobierno hablar y ver cómo combatir el tráfico que nos viene de Bolivia. Sin embargo, tenemos acuerdos con Brasil, tenemos incluso acuerdos con Argentina
pero Bolivia, que es la puerta de entrada, digamos, del gran tráfico de droga, está ausente de nuestra política de seguridad. Claro, sí. de seguridad. Bueno, ingeniero, ¿usted no encuentra en la clase política un interés real por combatir la inseguridad? Lo que se ve es que la gestión no muestra los resultados. Cada vez se está volviendo parte de la rutina y del paisaje en los hechos violentos protagonizados por el crimen organizado, y en lugar de iniciar un proceso de contención de esos grupos criminales y revertir la tendencia de consolidación que tienen, estamos viendo que se están consolidando cada vez más, y eso es muy preocupante porque, como digo, no está en la agenda enfrentar en serio este desafío que tenemos como sociedad. Creo que tenemos que sentarnos todos los sectores, todos los poderes del Estado, todas las instituciones encargadas del tema de seguridad y ver cómo superar este desafío que puede constituirse en un peligro. Ahora una amenaza, pero se está pasando a ser peligro ya para la convivencia en paz de la ciudadanía. Bueno, ahora, el tema del sicariato existió siempre en Paraguay y desde hace años, solamente que no se había aproximado nunca a Asunción. Y lo veíamos como si fuese parte de una película del Far West, del lejano oeste, porque ocurría en el norte, solamente en el norte. Pero ahora el sicariato o los sicarios están mejor organizados, tienen la tecnología, tienen alguien que los junta, que los contrata y que les dice qué trabajo hacer. Así fríamente. Así es. Así fríamente. Y ya está en todo el país. Y se extiende a todas las actividades, porque ahora cualquier tipo de desacuerdo, puede ser comercial, puede ser amoroso, se resuelve a través de un sicariato. Esto estaba concentrado, digamos, entre las bandas delictivas, pero hoy, y es lo que se vio en otros países, ¿verdad? Se expande a casi todas las actividades donde se generan conflictos y no pueden arreglarse por alguna vía. Nosotros tenemos un proyecto de ley de sicariato que pretende calificar el delito y aumentar las penas, que creo que es absolutamente necesario que sea aprobado en la brevedad. Pero aumentar las penas simplemente va a evitar los casos de sicariato. Y yo creo que hoy un caso de sicariato se trata como un homicidio común, cuando que tiene estas características que vos decías, ¿verdad? Hay alguien que ejecuta, hay alguien que contrata, hay alguien que hace de pagante. De logístico. Entonces, cuando todos estos se vean involucrados y tengan penas que realmente sean significativas, yo creo que algún efecto va a tener. Es parte de lo que hay que hacer, no es todo lo que hay que hacer, pero es parte de lo que hay que hacer. Ingeniero, solamente la clase política, y Beltrán, solamente la clase política es la que con su silencio y su desinterés permite que esto se afiance, ¿o es toda la sociedad? Yo creo que están mimetizados en toda la sociedad en distintas actividades, como dijo Beltrán. Algunos maquillados de empresarios, otros maquillados de políticos, otros maquillados de policía inclusive. Entonces tenemos que, la gente que queremos un país en paz, tenemos que articularnos y trabajar juntos para romper ese círculo perverso que está instalándose cada vez más en la sociedad. Es responsabilidad de todos, pero el tema de seguridad es un rol indelegable del Estado, y los tomadores de decisión, que incluye a los políticos, son los que tienen que encaminar ese proceso y instalar en la agenda como una política de Estado. Y si no, quedamos en los comunicados, en los plagueos, y la violencia sigue tan campante como Johnny Walker, caminando de punta a punta. Ahora, los organismos de seguridad, cuando enfocamos este tema acá en el programa, comentan diversas situaciones que se dan con el crimen organizado. Uno, usan al sistema financiero. Dos, usan a las constructoras. Tres, usan a la ganadería y la agricultura. Es decir, están comprando campos, están comprando edificios o departamentos
usan el sistema financiero. Entonces, es algo que no solamente compete a la política, es algo que compete a todos los sectores. ¿Qué es lo que puede, por ejemplo, el sector empresarial? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tipo de controles debería hacer o llevar adelante para evitar que compren estancias, que compren ganado, que se dediquen a los frigoríficos, que ya no construyan edificios de departamentos, ni compren departamentos en los principales edificios de Asunción, por ejemplo? ¿Qué podrían hacerse? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que toda la articulación legal que se hizo en vista al examen de Gafilat y a la necesidad de combatir esto, está dando frutos, digamos. Hoy tenemos una Cenavico que tiene bienes incautados, que yo creo que tenemos el registro de beneficiario final. Hoy tenemos, yo diría, no solamente las leyes para actuar, sino tenemos más información para prevenir, que es la tarea que nos toca a nosotros, y reportar cuando vemos algún caso sospechoso. Yo creo que falta la informalidad de la economía atenta contra esto, porque lo que vemos nosotros es el mundo formal. Sí. Y la informalidad en Paraguay es importante. Yo creo que por eso que esta es una tarea que va más allá de los organismos de seguridad, porque requiere de colaboración externa, requiere de buscar las mejores experiencias en el combate con otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que estar involucrado en estas negociaciones, en la búsqueda de estos acuerdos, y creo que es claramente una responsabilidad al primer nivel. Todo esto ya se perfiló en el gobierno anterior de Horacio Cartes, no se llegó a ejecutar nada de esto que es el gran combate, digamos, los radares, los escáneres, sí, los aviones para controlar el tráfico aéreo, las cárceles, etcétera. Cuando asume Marito, los organismos de seguridad tenían previsto un plan para ejecutar esto, pero los fondos, lo que el gobierno oficialmente dijo fue que los fondos se destinaron a combatir el COVID, por lo tanto, no hay fondos para esto. Y yo creo que esa es una falacia, porque es hora de que pongamos un límite al crecimiento de los salarios públicos. Yo diría, hay que declarar una moratoria de unos 5 años y empezar a cambiar un poco la historia de la educación, de la salud, de la seguridad, que son necesidades urgentes de la ciudadanía, ¿verdad? Ingeniero, ¿y usted qué dice? Coincido con Beltrán en muchos aspectos, y creo que la otra pata que falta es el tema de los PAREI para la gente que está metida en estos juegos sucios del crimen organizado. No es el primer caso que un jugador del crimen organizado tiene ficha limpia. Hubo casos en que se detectó hasta quién limpió en los archivos de la policía. Entonces, toda esa debilidad institucional, y después este mismo señor supuestamente estaba sobreseído en no sé cuántos casos. Así mismo. Nadie, no sé, la corte monitorea, no monitorea esos casos, o no sabemos. Entonces, esa desconfianza y esa falta de trabajo articulado y sincero entre todos los que queremos que la ley se aplique a quien la viola y esté para resguardar a quien la cumple, es lo que no vemos en la gestión institucional muchas veces. Y hay muy buenos policías, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero también hay de los que se prestan a aplicar la ley de los PAREI nomás, el embotador primero y después los PAREI. Entonces, esa actitud es la que tenemos que poner también en tela de juicio, porque al final es un comportamiento, es una permisividad, y mientras no me toque a mí, no me interesa. Creo que ya no estamos en esa etapa, tenemos que pasar a otra etapa. Por ejemplo, ustedes, los gremios, que son una importante fuerza de presión en el país, el tema del radar es sintomático. Ahí se demuestra el desinterés de los gobiernos que pasaron hacia la seguridad del Estado. Nunca, y hace 20 años, más de 20 años que venimos repitiendo esto en cada emisión radial o televisiva, la necesidad de los radares para defender nuestro espacio aéreo. Y hace más de 20 años
que en cada presupuesto anual, lo primero que preguntamos es, ¿y hay fondos para radares? No hay. ¿Qué significa eso? Que no hay la voluntad política de los actores responsables de llevar adelante una verdadera política de seguridad nacional. Tenemos el ejemplo en la ley de reforma de la Carta Orgánica de la Policía, que fue trabajado con todos los sectores involucrados, fue acordado, quizás no es una ley perfecta, pero está ahí y no se ha aprobado, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que en los tres poderes del Estado quizás se requiera una cumbre de los tres poderes del Estado para tocar este tema y acordar lo que se tenga que hacer para poner un freno a esto, porque creo que nos están consumiendo aceleradamente en los últimos tiempos. Sí, y ya conté muchas veces esta historia, esta anécdota de lo que pasó durante un entrenamiento militar, ingeniero. Y acá ya conté muchas veces, pero viene al caso. Preparación de las Fuerzas Armadas, ejercicios conjuntos en el Chaco. Ejercicio conjunto en el Chaco, de las tres fuerzas. Van al Chaco, llevan un radar móvil. Mientras estuvieron practicando los días de práctica y mientras estuvo conectado el radar, un solo avión no pasó por el Chaco paraguayo. Se apagó el radar y volvieron a Asunción, y esto dicho por los propios militares que participaron de los ejercicios. Parecía un arbolito de Navidad el cielo del Chaco. Es decir, obviamente tiene que haber complicidad de los organismos de seguridad que le dijeron, ya se apagó el radar, pueden empezar los vuelos. Pero, es decir, el espacio aéreo paraguayo es de nadie, no es del Estado paraguayo, es de nadie. Totalmente. Y eso ilustra lo que están diciendo. Así es. Y yo creo que esto hay que también hacer reconocimiento a lo que decía Héctor, ¿verdad? Hay guapos y buenos policías que con También. poco hacen mucho, pero también hay de los otros. Por eso se necesita una reforma en la Carta Orgánica para tener los elementos para que haya también una depuración en las fuerzas de seguridad, que es absolutamente necesario, y que los buenos policías sean reconocidos y permitan que se transforme en la institución policial, ¿verdad? Yo creo que la ley es una herramienta. A esa ley hay que sumarle, repito, la voluntad política para cambiar las cosas. Y no solamente la policía, ingeniero, ni de la Senat, que son los que luchan contra el crimen organizado de las drogas principalmente, también la Fiscalía y el Poder Judicial. Deberían también tener porque hay buenos fiscales y buenos jueces, pero hay muchos fallos que realmente uno no se explica cómo pueden ser dictados si es que no hay algún tipo de complicidad con el crimen organizado. Y ocurre eso, nuestra experiencia con las invasiones de propiedades es esa. Algún padrino político llama, presiona a la policía, a los jueces, a los fiscales y para el funcionamiento del mecanismo de el imperio de la ley. Entonces, la ley del barete se impone sobre las leyes del Estado paraguayo. Hay casos de eso muy conocidos. Y lo mismo ocurre con el tema del crimen organizado. Tienen sus tentáculos en la política y esa gente opera a favor de ellos. Acá no necesitamos una política de tolerancia cero con este tipo de actividad y que todos apuntemos en la misma dirección y tiremos el mismo carro en el mismo sentido. Y en los gremios de la producción, donde también hay buenos y malos, también. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para que todos se alineen en torno a que no se le dé la posibilidad al crimen organizado de inficionarse dentro de sus estamentos? ¿Qué podrían hacer? En realidad, en todos los gremios, ¿no? En todos los gremios. En todos los sectores económicos. Exactamente. Yo creo que tenemos las herramientas, repito, en las leyes. Quizá falta poner un poco más foco en la aplicación de esas leyes y lastimosamente estas leyes apuntan a que el sector privado se convierta en el controlador y en el verificador de si alguien que está entrando al sector es o no
y detectar un posible caso de un delincuente o de una banda que está actuando a través de un negocio o una actividad productiva, ¿verdad? Yo creo que es una carga que tenemos en el sector privado, esa tarea, la ley nos impone esa carga. Hay sectores que están aplicando con más rigurosidad que otros, pero creo que tenemos que avanzar en una segunda etapa en esto y combatiendo la informalidad, porque si seguimos con este nivel de informalidad, podemos hacer un esfuerzo por este lado, pero aquí ocurre toda la delincuencia, digamos. No, ¿verdad? totalmente. 12.000 millones de dólares, que supuestamente es lo informal que se mueve en el país, es muchísimo dinero. Así es. En un año. Es increíble. Por eso, ingeniero, a ver, ¿y usted qué piensa? ¿Qué deberían hacer los sectores y los gremios de todos los sectores económicos también? Porque también es una responsabilidad nuestra la seguridad, ¿verdad? Y debemos asumir esa carga. ¿Qué tenemos que hacer? Pero ¿usted qué piensa, ingeniero? Tenemos que trabajar coordinadamente con las autoridades que quieren hacer bien las cosas. Tenemos, como dice Beltrán, existen los mecanismos, pero no se puede estar, nosotros no somos policía. Para eso están los mecanismos. Si alguien entra al sistema financiero, supuestamente están los mecanismos para detectar el origen del fondo. Hoy te voy a contar una anécdota. Hice una transferencia a una cuenta corriente a una caja de ahorro dentro del mismo banco y me llamaba a preguntar de dónde venía la plata. Entonces, a los otros hacen lo mismo en la pregunta. O hay algún mecanismo que va y pasea eso. Si compra una propiedad y pagó con un cheque que viene del sistema financiero, pasó por una escribanía y se escribió en el registro público y en el catastro, ¿qué podemos nosotros cuestionar? Ahora, si sabemos que hay pistas, si sabemos que hay cultivos, y bueno, ahí hay que denunciar, pero la gente tiene miedo porque se filtran las denuncias y al final vienen las represalias. Por ahí está el tema de construir confianza y que las instituciones sean confiables, hagan su trabajo, lo hagan bien y todo el mundo va a cooperar. Pero si las instituciones actúan casiaamente y la gente se cuida y tiene miedo. Bueno, pero también tenemos que forzar a que actúen correctamente para que dejen de ser cachiay y actúen seriamente, porque si no se presiona, no se consiguen las cosas. Así es, yo creo que la tecnología hoy es un gran aliado. El sector financiero, quizás por esta tarea especial que tiene en este tema, usa la tecnología, la inteligencia artificial, los datos que se recolectan de diversas fuentes, pero eso también tiene que ocurrir a nivel del Estado. El Estado tiene que usar la tecnología, tiene que mejorar la inteligencia, tiene que recolectar más información, datos, cruzar, y cuando hay una sospecha tiene que hacer algo, ¿verdad? No esperar a que ocurra un atentado para generar todo una investigación y realmente un cambio en el sentido de la investigación, digamos, ¿verdad? Ahora, ustedes son empresarios y están conversando permanentemente con las autoridades y desde hace años. Me llama la atención algo y a ver, quiero saber la opinión de ustedes dos. ¿Es a propósito la ineficiencia estatal? ¿Es inducida la ineficiencia estatal? ¿O es porque no tenemos conocimiento y no tenemos capacidad? Porque me llama la atención que repetimos, todos los gobiernos repetimos los mismos errores. Entonces me asalta esa duda, me empezó a asaltar ahora escuchándole a ustedes. ¿Es inducido todo para que sea así nomás luego? ¿O somos ineficientes porque no estamos bien educados, no tenemos los conocimientos necesarios, la capacidad y el coraje para enfrentar situaciones difíciles? Como decimos en un lenguaje vulgar, ambos los dos, ¿verdad? Creo que hay de las dos cosas. Somos ineficientes, muchas instituciones públicas se miran al ombligo, no miran la realidad, digamos, no actúan, no escuchan al sector privado, actúan de manera cerrada, y en otros casos esas instituciones también están contaminadas por gente que corrupta, que lastimosamente actúa para el otro lado, digamos, de lo deseable. Creo que las dos situaciones son
reales y nos enfrentamos a ellas todos los días. Ingeniero, ¿qué pensás finalmente? Coincido que es una mezcla de cosas, las dos cosas que está señalando. Y hay también, digamos, unos usos y costumbres que están muy arraigados relacionados a la corrupción, y también está la ineficiencia. Hay descoordinación, hay base de datos aislada, todo eso hace a la ineficiencia, pero la corrupción es uno de los problemas graves que hace que muchas instituciones funcionen mal, y el que viene no denuncia porque usa el mismo mecanismo para lucrar. Entonces ahí es donde estamos entrampados en ese modelo que tenemos que trabajar la gente que queremos que funcionen realmente las instituciones. Por eso hablamos de fortalecer y consolidar el rol y la gestión institucional, porque acá muchas veces dice falta plata, pero plata sin buena gestión o plata sin un buen plan es plata tirada, porque al final no se ven los resultados. Ese es el tema. Y mientras sigamos con un presupuesto donde la medición de eficiencia es la ejecución y no los resultados, y vamos a seguir siendo caldo de cultivo para la corrupción, porque la plata se va, pero los resultados no están. Perfecto. Bien, señores. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Ingeniero, muchísimas gracias. Me alegra verte mejor y no tosiste ninguna vez. Por eso no está presente, porque está con alergia. Así que gracias, ingeniero, por el esfuerzo que hiciste. Gracias. Un abrazo, Héctor. Muchas gracias, Beltrán, por haber venido. A vos, Carlos, por invitarme. Bueno, ¿sabes qué vamos a tocar después? ¿Qué pensás de Itaipú? ¿Nos va a beneficiar? ¿Nos va a empezar a beneficiar o no? Y yo creo que sí, ¿verdad? Es una gran cosa que se haya terminado de pagar la deuda. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos los paraguayos con eso? Ya depende de nosotros. Bueno, vamos a preguntarle eso a Fabián Domínguez al iniciar en el siguiente bloque. Gracias, Beltrán, por haber venido. A la vuelta de la pausa, Fabián Domínguez, gerente financiero de la Itaipú Binacional. Ya volvemos. Vuelve la feria agropecuaria que mueve el campo, Innovar 2023, del 21 al 24 de marzo en Colonia Iguazú, Alto Paraná. Encontrarás Agritech, expositores con cultivos demostrativos, dinámicas de maquinarias, conferencias y capacitaciones, Innovar Mujer, Innovar Digital y mucho más. Organiza la Unión de Empresas Agropecuarias. Innovar, juntos movemos el campo. Para más información, seguí Innovar Feria en las redes sociales. Bien, entramos en el último bloque y ya saludamos a Fabián Domínguez, gerente financiero de la Itaipú Binacional. Bienvenido, don Fabián, ¿cómo anda? Carlos, un placer realmente estar acá una vez más, sí, tratando todos estos temas que nos incumben a nosotros como paraguayos, como gestores de políticas públicas, y estamos para eso, para poder contar a la gente que se pueda saber realmente, porque se dicen demasiadas cosas. Sí, exactamente. Bueno, hace un mes y medio nos habías adelantado acá en este espacio que el 28 de febrero se cancelaba la cuenta, la deuda de Itaipú. Sin duda. ¿Verdad? Se canceló la deuda de Itaipú. Así es. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora tenemos una hidroeléctrica totalmente amortizada, lo que ya dije en otros medios, probablemente si tenemos que conceptualizar esto, se convierte realmente en Itaipú en el activo estratégico más importante que tiene la República del Paraguay, y es una herramienta importantísima. Ya fue luego, pero ahora de aquí en más, con un valor agregado aún más importante. ¿Cuál es ese valor agregado? Que es un activo totalmente amortizado. Y acá para que la gente entienda, esto es como que yo saco un crédito para comprar mi casa y a los 20 años cuando pagamos toda la casa, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente un asadito, festejamos la familia mía. Entonces, esto, un poquito salvando la distancia, pero para graficar el concepto es lo mismo. Entonces, tenemos un activo totalmente amortizado. Imagínate que cuando empezó esta historia, allá por el año 72, 73, nosotros a través de la ANDE pusimos 50 millones de dólares, ¿ok? Electrobras también puso 50 millones de dólares. Y al cabo de 50 años, hoy la ANDE puede registrar un activo de aproximadamente 30 mil millones de dólares en su estado financiero. Con esto, y 30 mil el otro lado también. Es decir, un activo que a valores no hay a ciencia cierta. Mucho se discute cuánto es lo que vale Itaipú y todo eso. Entonces, pero si decimos 60 mil millones de dólares, no estamos lejos del valor de realización de Itaipú Binacional hoy. ¿Cuánto se pagó finalmente por Itaipú? 63.500 millones de dólares es lo que pagamos. ¿Y en principio cuánto iba a costar?
No, a ver, no se puede decir en principio cuánto. El primer proyecto se hizo una, digamos, una Estos proyección 63.000 millones ya son con la construcción de las 2 turbinas posteriores. total, Completo. total, completito. Entonces, al principio se hizo una proyección allá por el 72, 73 de 2.000 millones de dólares, pero eso no significa que eso iba a costar. Iba a costar, sí. Porque hubieron otros préstamos más pequeños, unos préstamos complementarios de más corto plazo. Y la verdad que la historia financiera de Itaipú es bastante particular, que deberíamos hacer un programa para hablar de eso. Le escuché ayer al ingeniero Guasmosi, a Kencho Rodríguez, sí. hablando con mucho detalle del tema. Y si yo miro un poquitito lo que yo tengo en los papeles de Itaipú, es bastante acertado lo que ellos dijeron y contaron. Así que se puede decir que se constituye en memoria viva de todo lo que fue ocurriendo con Itaipú Binacional. Y de un periodo muy importante, ese año 97, que realmente se logró el equilibrio económico financiero, dolarizando la deuda, metiendo otros factores que realmente hicieron posible que esa deuda la paguemos todo hoy, 28 de febrero del año 2023. Ahora, ¿por qué Brasil, por qué Brasil o la empresa brasilera ahora que es la que reemplazó a... Empar. Así. ¿Por qué está pidiendo que Paraguay le pague más de 1.000 millones de dólares? Bueno, a ver, eso ya es no solamente Empar, ya lo había pedido Eletrobras en su momento. Sí, pero ahora se da una diferencia. Sí. Ahora entró el sector privado. Y el sector privado, que es la que revisó supuestamente del otro lado los documentos, y dicen, esperamos un ratito, Eletrobras. Paraguay, acá, según los números que estamos viendo, Paraguay nos debe más de 1.000 millones de dólares. Entonces, A ver, es, vamos a clarificar cosas. Me encanta que me pregunte esto, me encanta, a ver, para que la gente eso. sepa. Itaipú tiene una particularidad. Itaipú vende su unidad de medida de mercadería. El precio unitario es por potencia, Sí. no es por energía. Hay potencia. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Es como cuando vos hablas en chino mandarín y el otro habla en inglés. Ellos quieren hablar en energía, pero lastimosamente hablar en energía no es legal en Itaipú Binacional. Entonces, cuando ellos salen con una cuestión de esta y le respondimos una atenta carta muy cordial, diciéndole en términos muy elegantes que era impropio lo que estaban reclamando, firmada por el director general paraguayo en este caso, en donde nosotros en Itaipú Binacional, Itaipú, Empar y Ande cumplen taxativamente el contrato de comercialización que tenemos. Así que hablar de energía es impropio. ¿Cuánto fue la energía excedente del Brasil que Paraguay recibía? No sé si compraba el término. A ver, hay correcto. todo un sistema bastante complejo de comercialización Sí, ahí. sí, Y en yo sé. ese marco, acá lo importante es que Paraguay tiene derecho a la energía excedente. Resulta que la generación de energía es en tiempo real. ¿Y de dónde viene esto? Ellos dicen, ¿cómo puede haber energía excedente si al fin del año ni siquiera se llega al porcentaje del concepto de energía garantizada en Itaipú? Porque en la hora 1 la turbina estaba girando más rápido, generaba un poco más, entonces eso ya se apropió la ANDE. ¿Y por qué se apropió? Porque tiene derecho a hacerlo contrato mediante. Entonces, lo que dice Eletrobras es, ANDE llevó energía, o Empar, energía que nos correspondía a nosotros. ¿Pero por qué llevó? Porque el contrato le permitía llevar, esa es la modalidad de comercialización. Entonces, en síntesis, entre comillas y signo de admiración, Empar ni ninguna otra entidad tiene nada que reclamar porque el contrato se cumple a rajatabla, Carlos. Es más, para hablar un poquitito y ya contar unas cosas, es decir, que yo sé que la gente sabe, pero esto no se quiere decir por alguna razón. Paraguay tiene energía más barata que el Brasil. ¿Por qué? Por esa energía excedente que a nosotros no es suficiente por la diferencia de tamaño. Más o menos, ¿cuál es la diferencia? Y casi a la mitad de precio retira ANDE la energía de lo que retira Empar. Esas son algunas cuestiones que son realidades. Mirá, por ejemplo, el precio de la energía del Paraguay y el resto de América, el resto del mundo, incluso tenemos la energía más barata y todo el mundo dice, la energía es muy cara. Mentira, la energía paraguaya es la energía más barata de la región y no es lo un poco más barata, por lejos la más barata. Esa es la realidad. Ajá, pero de todas formas, está el pedido. Ustedes ya le contestaron. Sí. Pero en realidad, ¿cuánto es lo que supuestamente desde Brasil dicen que Paraguay le debe al Brasil?
Y a ver, hace ¿Pero por cuánto años. es? Yo sé que es más de 1.000 millones, pero no sé, ¿cuánto es? 1.800. Y más o menos, Carlos, es lo que 1.800 lo que millones. ellos dicen, pero eso Claro. no es cierto. A ver, lo que ellos creen. Okay, ese es igual que cuando yo tengo un Pero es auto. cierto que Aténdeme bien para que se entienda. Pero es nomás. cierto que eso eran acuerdos de presidentes, entre presidentes. No Por es ejemplo, cierto, no. le llamaba, alzaba el teléfono y le llamaban a un Negativo. presidente. No era así. Negativo. Acá hay Presidente una de la realidad. República, No, digo. negativo. Acá hay una realidad. Todo lo que se hace en Itaipú está respaldado documentalmente, Carlos. Ahí no puede haber acuerdo entre presidentes o no presidentes. No, está respaldado por un contrato entre las tres partes, Itaipú, ANDE y la entidad compradora brasileña, y el contrato, conforme se establece en cualquier contrato del mundo, rige cual si fuese ley para las partes, y esa ley se cumple a rajatablas. Esa es la razón por la cual ellos pueden creer que les debemos ese dinero, pero Pero atendé qué bien. raro que los brasileños crean que se les dé dinero. Y no, a ver, lo que ocurre es que también Itaipú tiene un sistema sui generis de comercialización que es por potencia, y resulta que es bueno que sea así, porque si fuese por energía, ellos tienen control del agua, y el agua es la que produce energía. Entonces, te voy a hacer una suposición. Suponte a los efectos pedagógicos para la audiencia que el río Paraná se seque y Itaipú deje de producir energía. Igual tienen que pagar por la potencia contratada Ande Electrobras. Entonces, en ese marco, A pesar de que no se esté generando... a pesar de que no se esté generando, por la modalidad contractual que existe hasta hoy, y que igual se basa se tiene en que un promedio, pagar. en un precio establecido. No, se basa en un precio establecido, que es el precio justamente, que es la tarifa de Itaipú, que se establece el precio unitario de la potencia. ¿Y por qué hasta ahora no se estableció otra vez? ¿Por qué por segundo año consecutivo no se establece? Y porque tenemos intereses diferentes, Carlos, en este momento, que esto ya es una posición sabida, y dicho sea de paso, te tengo que reclamar algo. En el programa anterior que estuvimos acá, el Zócalo acá, tu zocalero le iba a reclamar, obviamente, que puso Paraguay perdió o salió perdidoso en la discusión de tarifa, y eso no es cierto, eso es una mentira. No es que Paraguay ganó o perdió, o Brasil ganó o perdió, no. El partido salió empatado si fuese un encuentro de la verde amarela contra la albirroja en un ejemplo futbolístico. Sí, porque se hizo un sube y baja para ambos. Por supuesto, ambos retrocedieron en sus pretensiones. Sí. Esa es una realidad. Entonces, reclamo para el zocalero. Bueno. Pero en definitiva, en Eso Itaipú, fue el programa hace sí, un mes y señor. medio. Bueno, perfecto. En definitiva, en Itaipú existen contratos, se cumplen los contratos, se cumplen los cronogramas. Es más, y esto está todo publicado en la página web, están los estados financieros. Hay mucha gente que dice Itaipú esconde las cosas, está todo publicado, Carlos. Hay mucha gente que utiliza Itaipú lastimosamente con otros fines. Fabián, ¿por qué todavía no se llegó a un nuevo acuerdo? ¿Por qué no se llegó a un nuevo acuerdo? Porque tenemos intereses contrapuestos, Carlos, y por sobre todas las cosas, hoy las autoridades brasileñas están de salida, ellos ya no deciden prácticamente, entonces indefectiblemente tendremos que esperarles. ¿Ya salieron las autoridades brasileñas? No, siguen en Itaipú. ¿Siguen en Itaipú? Siguen en Itaipú. ¿La nombrada por Bolsonaro? Siguen en Itaipú, correcto. Entonces estamos esperando las autoridades nuevas para que podamos discutir. Y también este gobierno está de salida, ¿no? Acá paraguayo. Claro, pero estamos nosotros con legitimación, estamos todavía en nuestro periodo hasta el 15 de agosto, hasta el 15 de agosto. Y básicamente lo que estamos haciendo es discutir las bases en función a los estudios tarifarios que tenemos. Sucede lo mismo que el año anterior. Amén, así mismo. Igualito. Igualito, la situación es calcada. Ajá. Ellos están, digamos, con una posición de presión de tarifa hacia abajo y nosotros presionamos la tarifa un poco hacia arriba. Y bueno, y ahora que ya no tenemos deuda, Sí. ¿qué es lo que nos conviene? Mantener es decir, ahora que no tenemos deuda, ¿cómo se compra la potencia? ¿Cómo se compra la potencia? Sí, de la misma forma de la siempre. misma manera, es decir, bueno, se aplica el anexo C, porque ¿qué es lo que es el anexo C finalmente? Te da las bases financieras para poder determinar el precio del producto de Itaipú, los servicios de electricidad. Entonces, en ese marco, hoy desapareció un componente importante que es el servicio de la deuda, que, digamos, ocupaba un porcentaje importante del componente tarifario. Y la gente dice, pero bueno, tiene que bajar si se cumple a rajatabla el anexo 6. Lo que nosotros decimos es que sí, correcto, pero hagamos lo mismo que el año anterior y situemos dentro del componente tarifario un rubro que se llama gasto de responsabilidad socioambiental, pero realmente es un rubro para la infraestructura de ambos países, principalmente infraestructura eléctrica del Paraguay. Es decir, que Paraguay está pagando a 20 con... 20.75. 20.75 Sí. Y Brasil está pagando... Y alrededor de 12. Y hoy, cuando 12, haya 12 o acuerdo, 13. y cuando haya acuerdo, así como el año pasado, cada uno, es decir, Paraguay podría tener un crédito o un débito Claro. dependiendo
Hoy de no lo que se existe- acuerde definitivamente. Hoy no existe una tarifa. Se recibe dinero, claro que se recibe dinero y eso entra como un pago a cuenta de lo que va a ser la tarifa. Entonces, una vez que determinemos cuál va a ser la tarifa, negociación mediante, se establecerán las conciliaciones Paraguay está correspondientes. pagando a ese precio, entonces. Sí, 20.75, 20.75. Y Eh. Brasil está pagando mucho menos. Está pagando menos conforme a lo que ellos, conforme a sus pretensiones, digamos. Ajá. Entonces, y el año pasado ellos tuvieron que después compensar ellos pagaron. la diferencia que no habían pagado. Es correcto. Ellos compensaron la diferencia. Cuando hubo acuerdo. Claro, ellos pagaban más o menos sobre una base de 18.50. Finalmente se tasó la tarifa en 20.75 y ellos hicieron el pago de enero a agosto con el De la correspondiente diferencial. Ajá. Así es. Bueno, ahora que ya se saldó, Sí. ¿cómo es la repartición? ¿Qué pasa? Siempre fuimos dueños de lo que nos correspondía. Sí, ¿cómo es dueño de? De lo que nos correspondía, Claro. ¿cuánto? Del 50% No, de lo que se Ahí generaba. hay una cuestión, es de lo que se generaba, De lo que correcto, se porque la generaba, gente, eso sí, porque Itaipú en condominio, y no, es que Paraguay es dueño del 50% de Itaipú, Paraguay es dueño del 100% y Brasil también, es un condominio, claro. es igualito que el matrimonio, Claro. solamente que en este caso no tiene cláusula de divorcio, ¿verdad? Esa es la única diferencia que hay. Y del fruto sí, somos dueños del 50%, y en este caso lo que se produce en Itaipú, el producto de los servicios de electricidad de Itaipú le corresponde 50% al Paraguay, 50% Y al de Brasil. ese 50% seguimos nosotros usando solo el 15%. Bueno, Y el 35% no. seguimos vendiéndole a Brasil. Hay que hacer una pequeña precisión. Lo que nosotros usamos el 15% del total, ok. Por tanto, es un poco más Del total, del 100%. Del 100%, Del 100%. nosotros usamos el 15%, para que se entienda muy bien. Y la diferencia le cedemos al Brasil, le cedemos porque eso dice el tratado en su artículo 13, que cualquiera entre los dos, lo que dice el 13 es lo siguiente: los dos, conjunta o separadamente, tienen que retirar el 100% del producto de Itaipú. Claro, entonces hay que retirar el 100%, el 85% lleva a Brasil. Correcto. Y de ese 85%, ¿cuánto es la cesión? 35%. Claro, 35% es la cesión ahí. Nosotros le cedemos esa parte y recibimos el precio que está establecido por notas reversales ya desde hace bastante tiempo. Ese precio que se fija todos los años. No. Ojo, el precio que se fija todos los años es la tarifa, ¿ok? La tarifa que es para comprar la potencia de Itaipú. Y después, la porción de energía no utilizada por alguno de los países es el que se cede. Pero obviamente lo que tenés que sumar, el valor de la cesión es ese valor que se paga más los 22.60 o los 20.75 que se Brasil se pagan. quejaba de que nosotros nos avivamos, de que usábamos más, contratábamos más el excedente que ellos no usaban, que lo que nos correspondía a nosotros. Y está bien, si nos conviene a nosotros. Pero Carlos, y ellos aceptaban, no hay ningún problema, ¿no? Pero Esa eso es lo que pasaba. Eso ¿verdad? es lo que pasaba y ellos se quejaron. Resulta que eso fue un problema del momento que bajó el caudal del río y empezaron los problemas de producción, ¿ok? Entonces, es ahí donde empezó la discusión. Pero eso que vos estás diciendo, de la queja del Brasil sobre que Paraguay contrata menos de lo que lleva realmente, podrá ser una queja legítima y todo, pero el contrato se lo permitió a Paraguay. Pero se quejan los brasileños, ¿verdad? Se quejan. Estoy yo inventando. No, algo. Carlos, se quejan, categóricos, sí, es cierto. Ustedes no son sinceros en lo que nos dicen de repente, o sea, a la hora de sentarse a contratar, pero es una cuestión en donde se apuntó a una posición conveniente financieramente al Paraguay y bueno, se aceptó en mesa de negociación eso y se siguió caminando de esa manera. Ahora, y el tema que ya no tengamos la deuda, no nos va a permitir decirle a Brasil, espera por un ratito, Brasil, yo ahora mi excedente, ahora que ya no le debo nada a nadie y yo dispongo dispongo de energía que no voy a usar, Sí. voy a cambiarte de precio. Eso no, porque se acuerda el precio previamente. Está acordado previamente y está eso por nota reversa. Se pudo hacer eso en cualquier momento, no es solamente ahora, Carlos, eso se podía hacer ya. Cualquiera de los gobiernos anteriores lo pudo haber hecho porque eso es parte del tratado nota reversal mediante. Entonces se podía haber, de hecho se renegoció. ¿Y por qué nosotros no le vendemos a la Argentina, por ejemplo? Vía Yacyretá, ya que están unidas las redes. ¿Por qué no le vendemos a Argentina, por ejemplo, lo que no usamos y que podríamos conseguir mejor precio? Me quedo corto para responderte, Carlos, pues es una cuestión ya técnica. Me encantaría que esté el director técnico acá a mi lado. Creo que tiene que ver con
con la capacidad de retirar toda la energía, había un problema de infraestructura eléctrica, había un problema de lo que quería cobrar Argentina por el paso de la energía por, sí, yo sé por que su era así, territorio. la tasa Entonces, que querían por el había paso una de tu cuestión de territorio. esas. Ahora bien, ¿por qué no le vendemos probablemente? Y hoy el artículo 13 Porque del Brasil tratado, le vende la Itaipú. y eso es lo que dicen, Carlos, a mí no me consta, es lo que dicen, pero lo que establece en el tratado es que los dos tienen que retirar conjuntos separadamente y lo que no use uno le tiene que ceder al otro a cambio de una compensación económica. Pero ¿está prohibido vender a otros países o no, según el tratado? Y según el tratado, si uno mira a rajatabla, sí, Carlos. ¿Y por qué Brasil le vende a la Argentina? Y bueno, eso eso está, pero eso se comprobó y ver. lo admitieron las propias autoridades. Y bueno, incluso. eso es una cuestión que tenemos que hablar a través de la Cancillería probablemente para poder establecer los reclamos si corresponden al momento de hacer la gran conversación de la revisión del anexo C probablemente. Digo revisión porque todo el mundo renegociación. La renegociación se pudo haber hecho en cualquier momento del tratado. Lo que se debe hacer ahora y lo que nos marca, digamos, las reglas es una revisión del anexo C el 13 de agosto del 2023. Yacyretá no tiene ese problema, ¿verdad? Yacyretá tiene muchos otros problemas. Tiene otros problemas. Tiene muchos otros problemas. Que bueno, no quisiera hablar de la empresa colega, ¿verdad? Pero ellos tienen su manejo, tienen sus mecanismos. Pero lo que sí te puedo decir que Itaipú, problemas hay, pero están bien determinados, bien mapeados, está todo arreglado, están respaldados con contratos. Es decir, podemos tener alguna que otra discusión, pero con la mano en el corazón te digo, Itaipú es una empresa bastante ordenada. Bueno, ¿y ahora qué pagamos? Para que la gente entienda. Sí. Es decir, ¿qué beneficios va a tener Paraguay ahora que ya no tiene deuda? Bueno, beneficio para... ¿Qué beneficios? Es decir, ¿qué beneficios económicos? ¿Qué beneficios de infraestructura? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ganar ahora que ya no debemos? Bueno, inmediatamente lo primero que te digo es tener un activo amortizado, que así empezamos el programa, un activo amortizado y en ese marco hoy los costos de Itaipú bajaron. Pese a que Paraguay tiene costos bastante interesantes con Itaipú por aquel contrato de potencia que te digo y el acuerdo operativo que va hasta diciembre del 2023. En el 2023, este año, tenemos que discutir nuevamente los próximos acuerdos y los próximos contratos ya sin la vigencia del acuerdo operativo. Esa es una alarma para la ANDE porque ya no va a tener probablemente el acceso a esa energía barata que sí tenía hoy. Es decir, tenemos una ventaja en donde los costos de Itaipú se abaratan, pero a partir del año que viene, los costos de la energía para la ANDE por cuestiones operativas, no por cuestiones de pago de deuda o por cuestiones de amortización, están potencialmente con peligro de subir. Esa es otra realidad que también tenemos que analizar. Es decir, ¿Y otra por qué variable. no le pasa esto ahora a la ANDE? Mientras estuvimos así con la deuda, ¿por qué no le pasa ¿No le eso? pasa qué? Y eso de que podía subir el costo. Y porque tiene un acuerdo que va hasta diciembre de 2023, tiene previsibilidad en los costos y tiene el acuerdo operativo con derecho a energía excedente más barata. ¿No se puede ampliar ese acuerdo? Se puede ampliar y es cuestión de que la ANDE se siente a negociar también con su par, con su homólogo Envepar para ir viendo las condiciones de comercialización futura. De hecho, allá por septiembre más o menos tenemos que empezar a analizar el contrato de potencia ya para los años posteriores. Una cosa me llama la atención, Fabián. ¿Por qué desde el gobierno hay una voz mayoritaria de mantener el actual precio, no disminuir el precio de la energía al consumidor? Ahora que ya no tenemos deuda. Uno pensaba, bueno, ahora ya no tenemos deuda, se puede. ¿Por qué hay voces desde el gobierno que dicen que prefieren mantener a 20,95 el costo de la potencia contratada y que eso no va a servir para que se baje el precio de la energía al consumidor? Ahí hay que diferenciar algunos tantos. A ver. Ok. Como peras y manzanas, explicar. Sin duda. Primero, la ANDE ya tiene energía extremadamente barata. La ANDE tiene un problema tarifario probablemente, y le voy a pedir permiso al ingeniero Sosa para hablar de esto, en el sentido que esto es de público conocimiento. Hace 15 años que las facturas de ANDE más o menos siguen iguales en Paraguay. Y realmente con las tarifas que tiene la ANDE, y te hablo como financiero, a mí me asusta un poco el equilibrio económico financiero de la ANDE con las tarifas actuales. No es real. ¿Está en bancarrota la ANDE? No sé si está en bancarrota, pero tiene problemas financieros, evidentemente, o debe tener, por lo que yo miro un poquitito, los costos y el precio de la tarifa que tiene. No es real ese precio. El precio de la tarifa de Paraguay no es muy real que digamos, Carlos. Es decir, está demasiado bajo el costo de la electricidad, y esa es una realidad.
A nosotros quizás nos parece alto. Yo lo que creo, ya es una opinión personal ya aquí, lo que creo que tenemos que aprovechar esta situación en donde tenemos una mejor situación financiera para poder tener mejor precio de energía en Itaipú, para asegurar la calidad del servicio de ANDE. No concentrarnos tanto en la cantidad, sino en la calidad, que es lo que realmente nos va a servir para hacer proyecciones financieras, económicas. Vos sabés que para cualquier inversión, y hablando de economía, el mejor aliado es la previsibilidad. Entonces lo que creo que tenemos que cambiar un poco el speech y no tanto hablar de la cantidad y de cuánto cuesta, exigir calidad de servicio para el consumidor paraguayo, que no se nos corte la luz cuando hay una ventisca, por ejemplo. Hoy está bastante mejor, se invirtieron 350. Mejoró. ¿Pero por qué mejoró, Carlos? Por las inversiones que se hicieron. En estos 5 años, 350, 370 millones de dólares es lo que le pasó a Itaipú a la ANDE para invertir en el sector eléctrico. Más lo que habrá invertido la ANDE seguramente. Entonces eso hizo que mejore, que se sienta la mejoría, pero tenemos mucho por mejorar aún. Claro. Y creo que este momento de la deuda amortizada de Itaipú, de poder tener recursos de la Itaipú Binacional, tenemos que apuntar, insisto, no al precio, porque ya tenemos un precio bajo, apuntar a la calidad de los servicios que tenemos en la República del Paraguay. A aumentar la calidad. Por eso, aumentar la calidad, incrementar la calidad. ¿Sabes que sos un buen vendedor? ¿Por qué, Carlos? Y porque sos un buen vendedor, estás vendiendo y muy hábilmente que el precio de la energía no es tan cara, porque lo importante es la calidad y no el precio. Si te escucha, quisiera verte hablando con el ingeniero Rodríguez. Que él es... ¿Con Kencho? Sí, porque él es conoce muchísimo. Él está seguro de que ahora puede bajar el precio de la energía de la ANDE. Carlos, y sin duda, todo se puede hacer. Ahora por bien, eso te digo, como sos un buen vendedor, me gustaría verte discutiendo con él. Si bajamos el precio, vamos a perjudicar un poco, le vamos a sacar oportunidad a la calidad. Yo creo que tenemos que... te doy dando una postura personalísima. ¿Por qué decir perjudicar la calidad? Quiere decir que vamos a tener menos plata para invertir. Claro, acá estamos hablando de dinero, Carlos. Y acá no se puede mejorar una situación sin desmejorar otra. Pareto ya lo dijo. Entonces, en este caso, el tema es, con este viento de cola que tenemos, con la deuda amortizada, considerando que la energía paraguaya es la más barata de la región por lejos, le desafía a cualquiera que busquen en internet, eso es información pública. Aprovechemos para mejorar la calidad de nuestros servicios. No es que sea un buen vendedor, Carlos. La verdad es mi bandera nomás. Y hablo con números y con conceptos reales. Claro, ahora, pero mejorar la calidad de los servicios no es simplemente hacer obras. También es mejorar la calidad del gasto de las instituciones encargadas de este servicio. Y allí la ANDE tiene muchos pecados. Es decir, las instituciones del Estado en general tienen muchos pecados. No me cabe ninguna duda, Carlos. Ahora bien, cuando hablamos de electricidad, la infraestructura eléctrica es fundamental. Es fundamental. Vos mismo me acabas de decir, mejoró el servicio. Es decir, sí, ¿cómo para la gente se corta menos la luz ahora que antes? ¿Cierto? Se corta menos. ¿Y por qué? Insisto, yo puedo hablar con números. Desde Itaipú le pasamos a la ANDE 350, 370 millones de dólares desde que yo estoy más o menos, soy testigo de esto porque me tocó manejar la finanza de Itaipú en estos 4 o 5 años. Es lo que te digo, si hubiese sido eficiente realmente, ese monto que dieron hubiese duplicado la calidad. Los apagones hubiesen debido haber sido muchos menos que lo que seguimos teniendo. Carlos, y ahí te hablo de la responsabilidad de la institución. ¿Te das cuenta? Vos también sos un buen vendedor, me estás hablando con una cuestión lógica. Pero claro que te tengo que dar la razón con lo que me estás diciendo, por eso, con más razón aún. Entonces, pero para no perder el foco de la discusión que estamos teniendo. Y vos me preguntaste, ¿qué cree Fabián con esta deuda amortizada? ¿Qué creo yo? Y lo digo como financiero, como un hombre que alguna experiencia tiene en este campo. Creo que tenemos que aprovechar y apuntar a la calidad de los servicios. Porque precio ya tenemos, precio bajo ya tenemos. Y apuntemos a la calidad de los servicios para mejorar y poder tener esa tan ansiada certeza, seguridad para las inversiones y para que el país pueda seguir creciendo en cuanto a su infraestructura y en desarrollo que tanto se le pide a Itaipú que sea factor de desarrollo. Por último, rapidito, vos que sabes el número, ¿cuánto va a ingresar neto y limpio ahora para Paraguay? ¿Cuánto va a ingresar? Sí.
A ver, eso no cambia, ¿Cuánto es? Carlos. ¿1.000 millones para cada uno, para cada país? No, esa es una falacia, Carlos. Eso no es así. Eso no es así. ¿Eso no es así? No, hay que desmentir. ¿Por qué dicen y repiten eso entonces? A ver, tengo que decirlo negante, Carlos. Me muero todo. Y están en campaña política mucha gente, Carlos. Es decir, esto se vende. Esto es como que yo te diga, si yo gano la lotería voy a tener 1.000 millones en mi cuenta. Claro, es decir, pero no es tan mágico este tema. Lo que pasa es que se pagaba 2.000 millones de dólares de servicio a la deuda anualmente. Entonces, ¿qué es lo que significa eso y qué tiene que pasar? Que va a liberarse de esos 2.000 millones. 2.000 millones. Que la tarifa siga alta Sí. y entonces el dinero que sobra nos repartimos entre los dos países. Pero es una cuestión de negociación. Si fuese solo nuestro, Carlos, podíamos decidir, claro, pero ahora el Brasil quiere bajar su mínima presión, nosotros queremos alzar su máxima presión y esa es la pelea. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Eso decirle a la gente de este gobierno que dice y señala esto que vos decís que no es viable. Decirle también para que, como estamos en campaña electoral, que no repitan entonces. No, yo no sé si no es viable la palabra. Yo lo que creo nomás que es interesante y que la manera de contarle a la gente es que tenemos que mejorar, insisto, entre comillas y sin admiración, apuntemos a la calidad, no al precio. El precio ya existe. Perfecto. ¿Okay? Muy bien, gracias Carlos, por haber venido, Fabián. Un placer. Muchísimas gracias. Como siempre. Y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta el próximo.